Queridos hermanos en Cristo, en los corazones de Jesús y de María. Y entre vosotros, entre el colegio cardenalicio, está también el futuro Papa, a quien ya hoy prometo mi incondicional reverencia y obediencia. Por esto, con afecto y reconocimiento, os imparto de corazón la bendición apostólica. Palabras del Papa emérito Benedicto XVI, el jueves 28 de febrero del año 2013, en su despedida a los cardenales presentes en Roma. Muchos de vosotros, de aquellos que acudís a este lugar, vais detrás de profetas falsos, esperando que sean altos puestos en la Iglesia. ¡Qué ignorantes! ¿Cómo comprendéis vosotros que un dirigente de la Iglesia puede ser elegido por hombres? El Santo Padre siempre es dirigido por el Espíritu Santo. Cuando en la tierra se nombra un Papa, es el Espíritu Divino, el que lo nombra, para que pueda regir la Iglesia, porque la Iglesia es santa y para dirigirla hay que nombrar a un varón santo. Este breve vídeo quiere recoger las palabras del Papa emérito Benedicto XVI desde su renuncia en el año 2013 hasta el momento presente, en las que nos animan a amar, respetar y obedecer al Papa Francisco. Decía en este mismo discurso de despedida del año 2013, permanezcamos unidos, queridos hermanos, en este misterio, en la oración, especialmente en la Eucaristía cotidiana, y sirvamos así a la Iglesia y a toda la humanidad. Esta es nuestra alegría que nadie nos puede arrebatar. Papa emérito Benedicto XVI, la alegría de la Iglesia. Antes de saludaros personalmente, deseo deciros que continuaré estando cerca de vosotros con la oración, especialmente los próximos días, a fin de que seáis plenamente dóciles a la acción del Espíritu Santo en la elección del nuevo Papa. Qué seguridad, qué claridad del Papa emérito Benedicto XVI, que luego nos dirá el porqué de su renuncia en conciencia y con paz. Que el Señor os muestre aquello que quiere Él, y entre vosotros, como dijimos al principio, entre el colegio cardenalicio está también el futuro Papa, a quien ya hoy prometo mi incondicional reverencia y obediencia. Por esto, con afecto y reconocimiento, os imparto de corazón la bendición apostólica. Decía el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, en un encuentro que tuvo con el Papa Francisco el 28 de junio del año 2016 en la Sala Clementina del Vaticano. En la conmemoración de sus 65 años como sacerdote tuvo un sencillo homenaje en el que estuvieron presentes numerosos cardenales y el Papa Francisco, quien dedicó unas tiernas palabras a su predecesor. Dijo el Papa Francisco: Señor, tú sabes que te amo. Esta es la nota que domina una vida dedicada al servicio sacerdotal y a la verdadera teología que usted ha definido, dice el Papa Francisco dirigiéndose al Papa emérito Benedicto XVI, como la búsqueda del amado. Le agradeció además su incesante servicio a la Iglesia, ahora con su oración desde el monasterio Mater Ecclesiae dentro del Vaticano, algo que Francisco confesó que le hace mucho bien que el Papa emérito esté allí. Siguió diciendo el Papa Francisco: usted, santidad, continúa sirviendo a la Iglesia y no deja de contribuir verdaderamente a su crecimiento con vigor y sabiduría. De allí proviene una tranquilidad, una paz, una fuerza, una confianza, una madurez, una fe, una dedicación y una fidelidad que me hacen mucho bien a mí y a toda la Iglesia. Y también me permito decirle que de usted viene además un sano y alegre sentido del humor. Qué palabras más hermosas. Esa seguridad que el Papa Francisco tiene en esa presencia silenciosa y orante del Papa emérito Benedicto XVI. Los cardenales Müller y Sodano también pronunciaron un discurso en el que agradecieron a Benedicto XVI estos 65 años de sacerdocio. Y poco antes de terminar llegó la sorpresa. Tras mucho tiempo sin escucharlo, el Papa emérito habló en público de nuevo. Benedicto XVI, en pie y sin ayuda de ningún papel, año 2016, dio las gracias por este homenaje.
fue especialmente cariñoso con el Papa Francisco. Palabras del Papa emérito Benedicto XVI. Gracias, Santo Padre. Gracias por su bondad. Desde el primer momento de la elección, en cada momento de mi vida aquí, que me llega adentro, me lleva interiormente. Realmente más que en los jardines vaticanos con su belleza, su bondad es el lugar donde vivo y me siento protegido. ¡Qué hermosura! ¡Qué humildad! ¡Qué comunión entre el Papa emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco! Y termina el Papa Benedicto diciendo: invito además a Francisco a que siga adelante por el camino de la misericordia divina, y pidió un mundo de amor y de vida, no de muerte. Parece que vaticinaba todo lo que iba a suceder. Camino de la misericordia divina y un mundo de amor y de vida, no de muerte. Nos dijo también el Papa emérito Benedicto XVI el 27 de junio del año 2019, en una entrevista que ofreció al Corriere della Sera. La unidad de la Iglesia siempre ha estado en peligro durante siglos, lo ha sido por toda su historia: guerras, conflictos internos, fuerzas centrífugas, amenazas de cismas, pero al final siempre ha prevalecido la conciencia de que la Iglesia está y debe permanecer unida. Su unidad siempre ha sido más fuerte que las luchas y las guerras internas. Es la certeza del Papa Benedicto XVI que todos recuerdan. El Papa es uno, Francisco. Preocupación del Papa Benedicto por la unidad de la Iglesia. Decía él: su preocupación por la unidad de la Iglesia se vuelve aún más fuerte en nuestros tiempos, en los que los cristianos a menudo parecen estar divididos en la plaza pública. Esto es un comentario de un artículo de internet. Y se enfrentan entre sí incluso con tonos encendidos, tal vez utilizando el mismo nombre de Ratzinger de una manera absolutamente impropia. Las palabras de Benedicto estarán publicadas en el Corriere della Sera, palabras que piden unidad, que piden comunión. El 1 de marzo del año 21, decía el Papa emérito Benedicto XVI en una entrevista al Corriere della Sera. Decía él que aseguraba que algunos de sus amigos algo fanáticos siguen enfadados y no han querido aceptar mi decisión. Lo dice el mismo Papa emérito Benedicto XVI, que algunos de sus amigos siguen enfadados y no aceptan su decisión. Pero ¿qué dice el Papa emérito? Fue una decisión difícil, pero la tomé en conciencia y creo que hice bien. Algunos de mis amigos fanáticos siguen enfadados y no han querido aceptar mi decisión. Las teorías conspirativas, algunos decían que era por el escándalo Batilix, otros que era por un complot del lobby gay, otros que era por el caso del teólogo conservador lefebriano Richard Williamson, no quieren creer en una decisión tomada conscientemente, pero tengo la conciencia tranquila, confiesa. Pues son palabras del Papa emérito Benedicto XVI. Esto es lo que él ha dicho, no lo que dicen que ha dicho, sino lo que ha dicho verdaderamente. Recordamos aquel mensaje que en el que Amparo veía como cuando iba a ver la elección de un Santo Padre, esa elección lo que llevaba era la venida del Espíritu Santo sobre los cardenales. Decía el Señor el mensaje del 6 de octubre del año 1990. No os ocupéis tanto de vosotros mismos, adorad y glorificad a vuestro Dios. Muchos de vosotros, de aquellos que acudís a este lugar, vais detrás de profetas falsos, esperando que sean altos puestos en la Iglesia. ¡Qué ignorantes! ¿Cómo comprendéis vosotros que un dirigente de la Iglesia puede ser elegido por hombres? El Santo Padre siempre es dirigido por el Espíritu Santo. Cuando en la tierra se nombra un Papa, es el Espíritu. Pausa en la que Luz Amparo expresa gozo mientras ve unos rayos de luz que descienden de lo alto iluminando a los que eligen al Papa. El Espíritu Divino, el que lo nombra, para que pueda regir la Iglesia, porque la Iglesia es santa y para dirigirla hay que nombrar a un varón santo. La Iglesia será dirigida por un varón consagrado a Dios, aunque los seglares sean los que levanten la Iglesia. Varón consagrado a Dios principal. Tiene que ser un hombre elegido por Dios
que su vida esté consagrada a Él. Estas palabras del Señor del año 90, 6 de octubre, nos dan una gran seguridad. El Papa se puede equivocar en unas opiniones personales, en una conversación con alguien, pero cuando el Papa habla en la Iglesia y la Iglesia habla por él, no hay lugar a duda. Como todos los papas que la Iglesia nos ha regalado, los que yo he conocido, santos varones, como el Papa Francisco, es una grandeza seguir a la Iglesia, seguir al Espíritu Santo, que a través de las palabras del Santo Padre siguen guiándonos el caminar. El Papa Emérito Benedicto XVI nos ha dicho que ya iba a prestar esa reverencia, esa obediencia al Papa que eligiera el Espíritu Santo a través del colegio cardenalicio. Nosotros seguimos prestando nuestra obediencia y nuestra devoción, por decir de alguna manera, nuestro respeto al Papa Francisco. Pedimos por él, como nos recuerda en cada alocución que hace, non dimenticare de pregate per me, no os olvidéis de rezar por mí, y lo haremos siempre, porque así lo quiere el Señor, porque así lo quiere la Virgen, porque así nos lo pide la Santa Madre Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.